programa Nuestra Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y el día de hoy tenemos un programa más lleno de información y ya que nos encontramos en el mes de diciembre, mes de Navidad, donde especialmente para los niños, niñas, están bastante emocionados, ¿no? Que me va a regalar mis padres, mis tíos, tal vez el juguete que tanto deseé. Todavía se ve muy marcado el tema de los regalos tanto para niños o niñas, ¿no? O sea, diferenciando tal vez para las niñas la muñeca, el juego de cocina, el carrito de la bebé y para los niños, no sé, algo de construcción, los videojuegos, cosas como más relacionadas a lo que podría utilizar un niño y una niña, y eso aún lo vemos súper marcado, sobre todo en los centros comerciales o también en los comerciales en la televisión. Pero para poder hablar sobre este tema, si aún está muy marcado el tema de la diferencia entre los niños y las niñas, qué podemos hacer, para poder cambiar ir cambiando estas formas de ver el tema de los juguetes y qué influencia, qué tanto puede influir, ¿no? Es así que tenemos un súper invitado, él es Sandro Venturo, es director de Toronja y también es sociólogo y comunicador. Bienvenido al programa, Sandro. Hola, hola, qué gusto, Ana Rosa. Gracias por estar aquí con nosotros y queríamos preguntarte, en primer lugar, o sea, ¿qué función no tiene el juego en nuestra sociedad? A veces lo dejamos ya como que en la etapa de la niñez y ahí se acaba el juego, ¿no? Y cuando ya somos más grandes, como que nos da un poco de roche ahí de estar jugando. Pero ¿por qué es tan importante, ¿no? En el desarrollo de las personas y qué función tienen los juguetes en este proceso. Bueno, el juego es un componente clave de nuestra socialización. Desde que nacemos, el mismo día que hemos nacido, los adultos nos rodean, nos hacen señas, nos sonríen, nos hablan y juegan con nosotros, ¿no es cierto? Antes de que seamos conscientes, ya estamos aprendiendo, por ejemplo, un idioma. Nos están enseñando a hablar un idioma determinado. Nos están eh, contando que hay un Dios que nos cuida, que nos ha creado, ¿no? Y aprendemos sobre nuestra comunidad, sobre nuestro país. Todavía somos bebitos, no tenemos conciencia de las cosas y sin embargo ya estamos aprendiendo. Los juegos son parte de ese aprendizaje primario, básico, elemental, ¿no? Donde desarrollamos nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad y también cómo debemos portarnos en sociedad, cuál es el papel que la sociedad espera de nosotros. Cuando yo era chico, hace mucho tiempo, ¿no? Lo normal era que a los niños nos regalaran juguetes de guerra, soldaditos, avioncitos, y a las niñas los juguetes tienen que ver con la maternidad, con el cuidado de la casa, con la cocina, ¿no? Porque era una sociedad mucho más tradicional y solo se esperaba de los hombres que vivieran fuera de casa proveyendo y trabajando y que las mujeres se centraran en su casa. Hoy día, 50 años después, medio siglo después, las cosas han cambiado, ¿no? Y quienes todavía piensan que a los niños hay que regalarles juguetes de guerra y a las niñas juguetes de casa, tengo que decirles que están en el siglo pasado. Las cosas son muy distintas hoy. Sí, nos has ido comentando que de estos cambios, pero todavía hay familias que a pesar del tiempo que ha pasado, que siguen regalando ese tipo de juegos. Entonces, ¿tú crees que los juegos tendrían género? Eh, no, o sea, justamente lo que sugiero en la primera parte es que hoy día tenemos presidentas, tenemos jefes militares en varios países del mundo, tenemos empresarias exitosas, tenemos deportistas, mujeres que participan en deportes que antes eran solo de hombres. En el mundo de hoy, las mujeres ya no están confinadas en la casa, también trabajan, también estudian, también hacen política, también son militares, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y entonces las chicas de hoy se han ido formando en un mundo que no se parece en nada o muy poco a lo que era el mundo del siglo pasado. Mal haríamos
en tratar de confinar a las mujeres nuevamente solo al mundo del hogar. Y creo que los juegos, por lo tanto, son una buena oportunidad de mostrar a las chicas de que su mundo es todo el planeta y no solamente su hogar, que no son criadas para ser esposas y madres de familia, que son criadas también para eso, pero para cualquier otro rol, cualquier otro papel, como los hombres hemos aprendido en los últimos tiempos a vivir. Mm. Entonces, ¿por qué crees que hay, por ejemplo, estas grandes movilizaciones que hemos visto en el 2017 con Mis hijos no te metas y tenían este terror, sobre todo porque hablábamos de un sector de infancia o adolescencia cuando queríamos hablar del enfoque de igualdad de género, por ejemplo, ¿no? Y lo asociaban, no, pero los niños y las niñas tienen ciertas características, ¿no? Entonces tenían este miedo de que les iban a cambiar la forma y que la forma de enseñanza o también el tema de los juegos. No, no, las niñitas son esto y los hombres son esto. Y decían que esto iba a influir muchísimo en su sexualidad. ¿Esto es cierto? ¿Sería riesgoso? Bueno, ahí tu pregunta es bien compleja, tiene dos partes, ¿ya? La primera parte tiene que ver con la reacción de sectores de la sociedad que son conservadores, quieren conservar el mundo como era antes, ¿no? No quieren que cambie. Y tienen la idea de que efectivamente en el mundo, ¿no? Dios ha creado dos sexos y dos maneras únicas de ser hombre y mujer, ¿no es cierto? Si ustedes nació hombre, macho, digamos, con la sexualidad masculina, de hombre, tiene que comportarse de determinada manera. Y si usted nació mujer, con los órganos sexuales de una mujer, tiene que comportarse de una determinada otra manera, ¿no? Entonces, esa señora tiene que dedicarse a su casa y a criar hijos principalmente. Y sobre eso, si quiere, puede estudiar, puede trabajar, pero en última instancia, su rol natural, entre comillas, es ser madre. Mientras que el hombre, ¿no? Tiene que dedicarse a ser un buen padre, y eso significa proveer, salir a trabajar y traer los recursos para que esa familia salga adelante, ¿no? Eso significa que será líder en el trabajo y en la sociedad. Esa idea se ha roto hace tiempo, muchísimo. Te voy a poner un ejemplo, Ana Rosa. Hace 30 años, ¿no? 40 años, mira, más fácil, 40 años, en el censo del 82, por cada matrimonio, perdón, por cada 4 matrimonios había una convivencia. Hoy día, por cada matrimonio hay una convivencia. Lo que quiero decir es que antes habían muy pocas convivencias. La gente se casaba muy rápido. Antes, el primer hijo, las mujeres lo tenían en promedio a los 22 años. Hoy día, o 24, según la década. Hoy día las mujeres tienen su primer hijo en promedio a los 32 años. Con esa cifra lo que quiero decir es que la familia está cambiando. Las chicas ya no se casan tan rápido, no tienen hijos tan rápido. Y eso pasa porque las mujeres hoy día quieren estudiar, quieren trabajar, quieren lograr cierta independencia antes de pensar en el matrimonio. Entonces, el mundo cambió hace rato y los grupos conservadores se resisten a eso, ¿no es cierto? Y hoy día hay muchas mujeres que inclusive no quieren ser madres. Y eso no las hace menos mujeres, ¿no es cierto? La maternidad ya no es esencial para realizarse como persona. Entonces, el mundo está cambiando y grupos como Con mis hijos no te metas no pueden entender eso. Y si lo entienden, se resisten. Y es su opción, es su manera de pensar, es su manera de vivir. Lo que no pueden hacer es imponernos a todos que esa es la única forma de ser hombre o ser mujer, ¿no? La segunda parte tiene que ver con la sexualidad, pero siento que ya hablé mucho en esta pregunta. Sí, creo que entendimos el punto
de tratar de imponer cosas que ya son obsoletas en un mundo más globalizado, donde hemos avanzado sí, muchísimo con el tema de la igualdad, ¿no? Sobre los roles que antes eran bastante marcados, hoy en día ya los vamos rompiendo y transformando y los que queremos las mujeres, sobre todo la niñez, ya es algo sumamente diferente. Entonces, el rol de los padres y madres de familia, quienes son los principales proveedores en el hogar y sobre todo los que nos compran los regalos en las navidades, cuál debería ser su enfoque, ¿no? Para que no se den, tal vez inconscientemente, porque también de alguna otra manera he ido creciendo de esa manera, para educar en igualdad, ¿no? Y que los juguetes y que estamos hablando el día de hoy, pues tenga que ver más de repente con el desarrollo del niño o la niña o lo que realmente quiere hacer, porque también he visto que los padres más modernos ya no piensan tanto en este rol de género, sino cómo puede influenciar en su aprendizaje de los niños y ya compran juguetes diferentes, como más lúdicos, etcétera. Entonces eso me parece interesante. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, yo creo que si las señoras y los señores que nos están viendo, los papás y las mamás que nos están viendo, quieren que sus hijos, que sus hijas en el futuro tengan las mismas oportunidades y que esas oportunidades no estén sesgadas, marcadas por su sexo, si es hombre o mujer, sino que tengan las oportunidades que cualquier persona debe tener, creo que deben pensar bien efectivamente qué regalos le entregan a los chicos, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, de pequeño, jugaba con las tacitas y con las muñecas. Hoy es un chico que se levanta y prepara su desayuno, lava sus platos, su taza, su vaso, tiende su cama, deja todo ordenado y se va al colegio. Él aprendió desde pequeño, jugando y también por preparación de su papá y su mamá, que hacer las cosas de la casa lo hace mejor persona, ¿no? Y mi hija es una chica que estudia, que le gusta leer, que le gusta escribir, ¿no? Y ha aprendido que, y a través del juego, de los cuentos que leía, de los regalos que le hacíamos como las libretas y los lápices de colores, y en fin, le fuimos mostrando que ella podía ser tan hacendosa en casa como intelectual o artista fuera de casa, ¿no es cierto? Entonces creo que cualquier papá o mamá que quiera darle más oportunidades a sus hijos, tiene que pensar en regalos que le den todas las posibilidades para desarrollarse como mejores personas y no etiquetarlas como el típico hombre del siglo XX o la típica mujer del siglo XX, porque ahí están jugando el partido en contra. Sí, totalmente. Que me has abierto ahí como todo un mundo, porque definitivamente creo que lo que deberíamos buscar e incentivar a nuestros niños, niñas, es justamente esa autonomía, esa responsabilidad que podamos tener dentro del hogar, pero también cómo impulsa sus sueños, sus metas, ir fortaleciendo esas habilidades que de repente donde más se inclina, apoyándoles por ese lado, ¿no? Potenciando lo que ellas quieren. Pero, por ejemplo, yo aún todavía lo he visto, ¿no? En algunas familias, o lo que me van comentando los chiques, cuando quieres hacer algo así, siempre aparecen ciertas críticas, ¿no? Ya sea en la escuela o en tu propio hogar, ya sea por la abuela o los tíos, etcétera, que también han crecido de esa manera, reacciones a veces burlescas hacia los propios niños, ¿no? Como, ¿cómo vas a estar jugando tú con eso, ¿no? Si tú eres varoncito, tú eres mujercita, o sea, ¿qué le pasa a tu mamá? ¿Cómo te va a dar ese tipo de cosas? Está mal. Y en redes sociales hemos visto algunos TikToks o videos donde los niños siempre dicen, ¿no? Por ejemplo, este color, el rosado, es solamente un color, ¿no? No me asocia a algo, no me encasilla en algo. Y los comentarios eran terribles, ¿no? O sea, le están lavando el cerebro, esto es lo que hace pues la ideología de género,
cosas, comentarios así. Entonces, ¿cómo afrontar, no, un padre o madre de familia ante estas críticas y que también no sea un efecto negativo para los niños y niñas, que finalmente cuando tú eres niño o niña ni siquiera estás pensando en esas cosas, ¿no? Más es un adulto o alguien que te empieza a dar estas ideas negativas. Entonces, ¿cómo afrontar eso en una sociedad que aún tiene esos rasgos machistas o estos estereotipos que todavía se van repitiendo? Bueno, esa es una pregunta difícil. El Perú es un país muy conservador, muy, muy conservador. En las últimas cifras oficiales nos dicen que 6 de 10 peruanos y peruanas justifican diversas formas de violencia contra las mujeres. Cuando una mujer es golpeada por su pareja, por su conviviente, por su esposo, lo primero que piensa el policía, donde se va a hacer la denuncia, o el vecino es, ¿qué habrá hecho la señora para que su marido se enoje? En vez de pensar en que es una víctima, que ha sido golpeada, ¿no? ¿Qué habrá hecho esta chica? Seguramente fue en minifalda a la discoteca o tomó mucho y se expuso al abusador. Y en vez de defender a la víctima, de alguna manera están diciendo, bueno, pues ella solita se lo buscó. Entonces es una sociedad muy conservadora que justifica no solamente la violencia contra las mujeres, sino el bullying contra los niños. ¿De acuerdo? Y eso pasa, creo yo, porque todavía el Perú no solamente es muy conservador, sino todavía funciona como un pueblito pequeñito, donde si la mayoría de gente es conservadora, los que estamos buscando el cambio, nos sentimos presionados por la gente que nos rodea, que es muy conservadora, ¿no? Pero basta que nosotros prendamos el teléfono y comencemos a buscar cómo es la educación de los niños y las niñas en el resto del mundo. Resulta que el Perú está en ese aspecto un poco o bastante atrasado. Y pasa que veamos cómo sucede en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, para no hablar de Europa u Oriente, y vamos a encontrar que muchas sociedades ya están viviendo el siglo XXI casi plenamente, ¿no? Hay países donde, por ejemplo, la toalla higiénica para la regla de las mujeres, ¿no? Se entrega gratuitamente en todas las farmacias. Y mi hija, que está conectada, me dice, ¿sabías eso, papá? No, le digo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque es un derecho. Tiene que ver con la salud pública, ¿no es cierto? Y así debería ser en el Perú, me dice mi hija. Entonces ella, mirando ejemplos del exterior, compara y dice, papá, somos todavía una sociedad un poco tradicional, ¿no? Así es. Mi consejo entonces es, si usted, señor, señora, se siente abrumado cuando ve que su entorno es muy conservador, refuércese mirando ejemplos de afuera, ¿no? De afuera del país. Y va a encontrar muy buenas ideas de qué cosas hacer, como en este programa y como en otros programas del mundo. Creo que necesitamos mirar más allá de nuestro país conservador para darnos cuenta que el futuro en verdad ya existe y que podemos hacer las cosas hoy día muy bien desde casa. Sí, exactamente, porque a veces es bastante duro la presión, ¿no? Y por tratar de encajar o por X, dejamos de lado esos grandes beneficios que podrían traer para nuestros hijos, hijas, hijos, que puedan vivir libremente, ¿no? Sin esas ataduras, sin estos estereotipos, que finalmente a la larga, pues, vamos a seguir repitiéndolo y pues no salimos de ese ciclo vicioso y no nos permite avanzar. Entonces, Pero sí estamos finalmente... avanzando. Pero ahí, Ana Rosa, la contradicción, ¿sabes cuál es? Que la situación de la mujer ha avanzado mucho en el Perú. Ujú. Comparamos tu vida con la vida de mi generación, de las mujeres de mi generación, o tu abuela o tu bisabuela, es otra cosa. En una entrevista como esta me estaría entrevistando un señor mayor, y no tú, ¿entiendes? Entonces el mundo está cambiando, pero todavía faltan muchas cosas que cambiar, Exacto. muchísimas, ¿no es cierto? Y muchos papás y mamás quieren que la vida de sus hijos sea mejor, pero están atados todavía a ideas conservadoras. Ujú. Yo creo que una cosa que tú has dicho es muy importante. Si usted, señor, señora, quiere que sus hijos tengan más oportunidades, revise esos criterios conservadores. Que usted, la mitad de su cabeza está a favor
pero la otra mitad tampoco quiere eso. Y creo que hay una chamba muy bonita que hacer con los papás y mamás. Yo creo que no solamente hay que haber escuelas para hijos, tiene que haber también escuelas para padres y madres. Y que funcione, ¿no? Que hay un modelo en la escuela, pero que realmente tiene muchas ahí trabas y tal vez no está con este enfoque tanto de criar a los hijos de esta manera. Pero para cerrar un poco la entrevista, quisiéramos saber, ¿no? ¿Cuáles serían estos beneficios de que podemos elegir libremente y que los papás también busquen más información, ¿no? Porque si queremos lo mejor para nuestros hijos, qué cosas podemos hacer, como tú dices, buscar información que pasa en el extranjero, cómo esto puede influir en mi entorno y puede ser mejor, más beneficioso. Entonces, si empezamos a verlo desde esta mirada no tan conservadora y luchar también con nuestros temores, con nuestros prejuicios, ¿qué beneficios podría traer a la larga? Muchísimos. Yo creo que hay muchas mujeres de mi generación que tenían sueños que no han podido cumplir, porque había una vocecita que le decía, tienes que ser madre antes que cualquier sueño que tú tengas. Y no pudieron vencer esa vocecita. Y son mujeres y hay otras que vencieron esa vocecita y dijeron, no, primero voy a estudiar, primero voy a trabajar y después veré si quiero ser madre. Y hoy día, unas son solteras, felices, y otras son madres felices, pero tuvieron la oportunidad de elegir, ¿no es cierto? Yo creo que si ustedes que nos están viendo quieren tener hijos, como tú has dicho, con autonomía, con capacidad de construir su futuro y no estar sometido a lo que dicen los demás, tiene que esforzarse en educar a personas libres, que tengan los recursos personales, educativos para salir adelante. No debería suceder como sucedía en mi época, que cuando uno iba a la Facultad de Educación, todas eran mujeres. Cuando iba a la Facultad de Trabajo Social, todas eran mujeres. Y cuando uno iba a la Facultad de Ingeniería, la gran mayoría eran hombres. Y las mujeres parecían unos bichos raros. Hoy día eso ya ha cambiado en las universidades. Usted que nos está viendo, quiere que su hija pierda la oportunidad de ser ingeniera, si tiene ganas de ser ingeniera, pierda la oportunidad de ser maquinista de grandes tractores, porque eso no le toca a las mujeres. Hoy día las mujeres manejan unos tractores y lo hacen mucho mejor en las minas, en las fábricas, que muchos hombres, por ejemplo, ¿no? Y han desarrollado una carrera técnica increíble. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitan hacer? Creo que necesitamos vencer primero nuestros prejuicios, buscar ejemplos en el mundo, ¿no? Y darnos la oportunidad de cambiar para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un futuro más libre con capacidad de decisión. Creo que esa es un poco la idea de esta conversación. Siempre nos va a faltar tiempo para conversar los detalles, pero en verdad los felicito, las felicito que estén haciendo programas como este porque de eso nos falta mucho. No, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado, aceptar esta invitación y darnos esta valiosa información, sobre todo. No sé si algo más te gustaría comentar para poder ir cerrando. La última, me estaba acordando ahora mientras me preguntabas de un experimento que hicieron en Inglaterra. En una habitación, a niñitas recién nacidas las vistieron de azul y a niñitos, hombres recién nacidos, los vistieron de rosado. Invitaron a varios adultos a que los cuiden. ¿Qué pasó? Que cuando los chiquititos rosados se inquietaban, los adultos los calmaban. Shh, tranquilita, tranquilita, tranquilita. Y cuando las que estaban de celeste se inquietaban, uy, le tiraban la pelotita, los hacían jugar. Fíjate lo que estaba pasando ahí. Las niñas vestidas de azul eran tratadas como niños. Y cada vez que se inquietaban, buscaban canalizar su inquietud y su curiosidad. Y los niños vestidos de rosado, cada vez que se inquietaban, le decían, tranquila, 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 tranquila. Cuando hablamos de género, hablamos de eso. Cómo desde que nacemos nos educan para los azulitos ser de una manera y las rosaditas de otra manera.
¿no? Y creo que los papás deberíamos ser conscientes que estén vestidos de rosado o de azul, todos deberíamos poder canalizar nuestras inquietudes, todos deberíamos poder canalizar nuestras curiosidades. No importa si eres hombre o mujer, todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Muchas gracias, Sandro, por habernos acompañado. Les invitamos a todas las personas que nos están mirando a compartir este programa, así como los otros que hemos estado haciendo este mes, justamente en el marco de las festividades, pero tal vez con otro enfoque, ¿no? De ir cuestionando estas cositas que nos van a permitir ser mejores personas, mejores padres, madres de familia, y poder ir rompiendo tal vez estas microviolencias, ¿no? Que en el futuro pueden calar muchísimo en la vida de estas personas. Y nada, conmigo será hasta una próxima oportunidad aquí en su programa Nuestra Voz Existe. Gracias, adiós.